Bienvenidos. Esta es una transmisión de la Asamblea Judía Mesiánica Beit Meshovet Juárez. Usted puede vernos a través de Facebook y YouTube. Shalom. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos hoy ya a jueves de mayo 14. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Un saludo a los que ya nos están mandando sus saludos. Estoy viendo un problema en la señal de YouTube, no está saliendo la señal de YouTube. No sé a qué se deba, pero no me está dejando salir. Bueno, a mandar un saludo al hermano Javier, que ya nos está mandando un buen saludo. Buenos días. Angelo Newker, también Boker todo, buenos días. La hermana Carmen Martel de aquí del Paso, Texas, también buenos días por estar con nosotros. No sé qué está pasando. No quisiera tumbar la señal. Bueno. No sé, voy a ver si logro hacer algo. Bueno, no sé a qué se deba. Hoy no me está dejando transmitir por YouTube. Así es que bienvenidos. Bueno, decíamos, estamos a día 14 de mayo. Ya estamos dentro del calendario hebreo al día 20 del mes de Iyar. Y en la cuenta del Omer vamos en el número 35. Buenos días, hermana Irene, también. Shalom, buenos días por acompañarnos en esta mañana. ¿Cuál es el tema de hoy? Estaba checando que tenía un error ahí. El tema del día de hoy es la guerra silenciosa. Vamos a ver sobre este tema el día de hoy, así es que bienvenidos a todos para que puedan estar en esta mañana sobre este tema, la guerra silenciosa. Como en nuestra práctica, pues también les pedimos, ¿verdad? Ayúdenos a poder unirnos en oración. Allí en la cintilla inferior azul, pues tenemos una lista de las personas que nos han solicitado que apoyemos en oración. Así es que sigamos orando por ellos. La hermana Irene, buenos días. La hermana Bricia, shalom. Buenos días también, gracias por acompañarnos. Así es que no se nos olvide, ¿verdad? Hay que estar orando por ellos para que podamos estar apoyándolos. Al hermano Rabino Joseph Martínez, un saludo, nos manda un saludo el hermano. Y buenos días, hermano Boker Tov. También gracias por mandarnos un saludo en este día. Saben ustedes que lo que hacemos cada mañana pues es aportarles a ustedes un espacio con el que podamos disfrutar en compañía de nosotros como pueblo de Dios y pues obviamente alimentándonos a la luz de las Sagradas Escrituras. Así es que el tema que vamos a tratar el día de hoy está en la pantalla el día de hoy, la guerra silenciosa, y que está basado en una porción que ahorita vamos a ver en el libro de los Hechos. Así es que vaya preparando sus Sagradas Escrituras, su cuadernillo de notas para que podamos hacer las anotaciones respectivas. Ayer me hicieron una pregunta
que cómo hacerle para poder retener lo que uno lee en la Biblia. A ver, permítame primero. A la hermana Leo, buenos días, hermana, también gracias. La hermana Irene Sánchez. Sí, ahí está, todavía tenemos aquí, ¿verdad? Así es que oremos por las personas que nos están marcando, por favor. Ok, oremos porque sí es muy importante que nos apoyemos. A ver, estoy checando aquí. Ok. Bien, estoy aquí apuntando algunas cosas. Bueno, entonces decíamos, hay que apoyarnos en oración. Hay que continuar orando por las personas que nos están pidiendo. No está entrando la señal en YouTube. Ay, no sé qué se deba. Bueno, tema de hoy decíamos, para que tome su cuadernillo. Les decía que en días pasados, ayer me hicieron una pregunta que cuál era la forma mejor de aprender, dado que leía la Biblia y no tenía la retención. Yo le decía que en lo particular yo no leo mucho, quizá como algunos se imaginan, o no sé hasta dónde pueda catalogarse decir mucho, ¿verdad? Obviamente leo, pero no sé hasta dónde podrá uno decir que es mucho. No sé. Pero yo le decía a esta persona, pues mi forma de leer es que yo trato de no leer por leer, sino de comprender. Cuando leo, así sea muy poco, ¿verdad? Así sea unos minutos, trato de no memorizar por memorizar. A mí me es más difícil retener muchos textos. Algunos dirán que no es así, ¿verdad? Pero para mí es muy difícil retener muchos textos. Y me grabo o trato de aprender mejor el concepto de qué está hablando. Y eso me permite, pues, a mí retenerlo. Pero cada uno es diferente, ¿no? Cuando estuve estudiando en el seminario, ahí se nos daban métodos de aprendizaje y de retenciones. Había diferentes, ¿no? Había muchas herramientas que nos daban para poder hacerlos, pero pues cada uno va haciendo en su vida las cosas. La guerra silenciosa, decíamos en el tema del que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué la guerra silenciosa? Bueno, porque vamos a ver ahorita que cuando vemos en el libro de los Hechos la historia que ahorita compartiremos, vamos a ver que de hecho no ha cambiado. Las cosas siguen de esta manera. A pesar de los años que han transcurrido, 2000 años, todavía seguimos viendo estas acciones. Una guerra silenciosa o una guerra que se ha convertido en una forma silenciosa. No era así antes. Ha habido épocas más difíciles, pero hoy está una guerra muy silenciosa, muy sutil en contra de aquellos que están creyendo en nuestro Señor. Un saludo también a mi tía. Shalom, buenos días. Vamos a ver el texto, pues, el tema de hoy. La guerra silenciosa. Yo le voy a pedir que antes de que iniciemos, ¿verdad? Antes de que veamos esto, bueno, vamos a ver un texto bíblico. Y le voy a pedir que nos acompañe allá en el libro de los Hechos, capítulo número 5, versículo 29. La versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Una vez más,
Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Bueno, ese es el texto que vamos a tener como base el día de hoy. Vamos a mandar también un saludo a la hermana Wendy. Buenos días. Vuelvo a decir, no sé qué está pasando con la señal de YouTube. No la está tomando. Y ya no quise interrumpir la señal. Así es que se va a trasladar solamente por Facebook. La hermana Delia también nos dice: shalom, bendiciones, hermano. Gracias, hermana, por sus palabras. Y a todos, buenos días. Entonces, este texto va también a la par con uno que está allí en el libro de Hechos 4:19, es decir, un capítulo antes de Hechos 5. Como decíamos, en el texto que nos estamos leyendo, señala que es mejor obedecerle a Dios que cualquier autoridad humana. Ayer les platicaba que tuve una invitación muy extraña. Muy extraña. Me habló muy temprano un sacerdote católico. Me habló muy temprano para tener una invitación. Me extendió una invitación para que fuera hoy a una reunión para salir en el televisor, la televisión. Pero me mandó algunos, le pedí, mándeme la información de a qué se refiere su invitación. Después le di mi respuesta, ¿verdad? Pero hablando de instituciones, hablando de autoridades humanas, hablando de asociaciones religiosas, hablando de autoridades políticas o gubernamentales, nosotros tenemos que tener muy bien definido quién es el que ordena en nuestra vida. Bien definido. Usted me oye frecuentemente decir, pero muy frecuentemente decir, la autoridad, la fuente de autoridad a la que su servidor se rige es en la Biblia, ¿verdad? Trato de que mi vida sea basada en la Biblia. No voy a depositar otra cosa que no sea la Biblia. Tengo libros de consulta, tengo varios libros, veo varios libros como estos, ¿verdad? Que consulto, leo, pero no quiere decir que estos sean mis libros de autoridad. Siempre me va usted a oír hablar de la Biblia. Y lo poco que aportemos en torno a esas fuentes de consulta, pues son referencias que consultamos. Pero la fuente de autoridad siempre va a ser y debe de ser en mi vida, así lo he determinado, las Sagradas Escrituras. Bien, voy a pedirle que nos acompañe allá en el libro de los Hechos y me acompañe usted en la lectura, porque vamos a ver un episodio. En el libro de los Hechos, como ya usted ha de saber, bueno, viene cuando se registra el ascenso de nuestro Mesías. Cuando después perdí el audio y dije, ¿qué pasó? Después de que nuestro Señor resucitó, las Escrituras dicen que nuestro Señor todavía estuvo en la tierra por 40 días. Y bueno, en base a ello, en el libro de los Hechos nos narra cuándo se da esta ascensión. Y de ahí en adelante registra lo que los discípulos empezaron a hacer en ausencia de nuestro Señor Yeshua. Bueno, vamos a ver que un episodio que está en el libro de los Hechos. Y vamos a ver el capítulo número 5. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 5 para que usted nos acompañe
y registremos esto y veamos qué aprendemos en esta historia. Le voy a pedir que nos acompañe. Bueno, dice ya en el capítulo número 5. Bueno, déjeme hacer un saludo también a mi madre que ya está en la transmisión. Una de las cosas que empezaron a hacer los discípulos es empezar a hablar con mucha autoridad de Yeshua o acerca de Yeshua. Estaban hablando acerca de Yeshua. Iba a hablar ahora dado que ayer compartían algunos de ustedes, creo que la hermana Irene decía que en alguna denominación le dijeron que si no hablaba lenguas angelicales no eran hijos de Dios. Bueno, iba a hablar acerca de eso. A lo mejor lo hablo hoy en la tarde, ¿eh? A ver si se me presenta la oportunidad. Lo hablo hoy a las 6:30 de la tarde, si a ustedes así desean. Entonces, ahí registra el mal concepto de las lenguas, ¿no? Y que esta versión, por cierto, la versión Dios habla hoy, le digo que esta es la que ando leyendo ahora, y dice algo interesante. Dice, comenzaron a hablar en otros idiomas. Aquí sí le pusieron en forma más correcta idiomas, no lenguas, que no es malo escribir lenguas, pero lamentablemente lo han distorsionado a este tipo de enseñanzas que son las lenguas angelicales y que ha generado todo un dogma, ¿no? Una enseñanza humana totalmente distorsionada. Y bueno, a ver si lo hablo en la tarde, ya veré. Y bueno, más adelantito, las escrituras van diciendo que los discípulos ven a una persona que tenía un problema de salud. Y cuando se da este problema de salud, dice las escrituras que se le quedan mirando, Pedro y algunos de los discípulos se le quedan mirando a este individuo que les pedía una caridad, una aportación económica. Y al no tener esta situación, pues lo que hacen es orar y se presenta una sanidad, un milagro, que ocasiona que este individuo que no podía tener un movimiento normal en su físico, ocasiona que tenga un milagro y con ello la gente se alborota. La gente se asombra, ¿no? De ver que a alguien que conocían por mucho tiempo, que se encontraba en una calidad de indigente y con dificultades motrices para moverse, ahora lo miraban ahí con ellos, alabando, glorificando al Señor en el santuario, en el templo. No que también sería bueno tratarlo otra vez, ¿verdad? No en ningún templo cristiano La Hermosa. Y se gozaban. Obviamente con ello se generó una guerra en contra de los discípulos, de que algunos líderes religiosos de los movimientos judíos, fariseos y saduceos empezaron terriblemente a buscar la forma de evitar que ellos siguieran compartiendo lo que ellos estaban diciendo. No les gustaba que estuvieran hablando en nombre de alguien. Así es que sucede algo en este libro de los Hechos que ocasiona que se asombren las personas. ¿Qué estamos viendo? Así es que dice en el capítulo número 5, voy a pedirles que por favor nos acompañe y vean lo que dice en el versículo número 28, cuando estos líderes religiosos buscaban, de hecho en lo que vamos a leer ahorita, ya los habían detenido, los habían llevado a la cárcel y habían salido en forma milagrosa, y van y los buscan a la cárcel y no estaban. Y nada, que ya otra vez se encontraban allá predicando en la calle. Y los vuelven a trasladar ante el concilio, ante el Sanedrín, y los llevan para recriminarles lo siguiente. Dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos: les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese
hombre. Dice, les hemos ordenado, no anden enseñando más sobre ese nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua. ¿En nombre de quién se hizo ese milagro? En nombre de Yeshua. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él. Acerca de Él, de ese que estaban hablando, es decir, de Yeshua o de Jesús. Y quieren hacernos responsables de su muerte, porque capítulos anteriores hacen mención los discípulos. Ustedes llevaron al autor de la vida, la muerte, en complicidad de los extranjeros, Goyim. Lo entregaron a ellos para que fuera muerto. Cuando se da este ejercicio de este milagro, esta gente intentan detenerlos. Ya dejen de estar hablando de ese personaje o de esta persona llamado Yeshua. Ya dejen de estar enseñando. Así es que yo le voy a hacer algunas preguntas a usted. Ya sabe, respóndame con su textito, ¿verdad? Respóndame. ¿Por qué sería esta reacción de estas personas? ¿A qué se debe la oposición? Se levantó una fuerza contra ellos. Ya se los había advertido el Mesías. Serían perseguidos y vituperados a causa de su nombre. Pregunta. ¿Por qué esa oposición? Y yo creo que usted se grabe estos temas que estamos ventilando hoy, este tema, porque va a ver que de hecho es el mismo problema al día de hoy. ¿Por qué esa oposición? Bueno, yo le voy a pedir que usted se ubique en ese texto. En el libro de los Hechos, capítulo número 5, versículo 17, dice el motivo. A ver si alguien lo encontró y dígamelo el motivo. Allá en el libro de los Hechos 5 dice que había una causa por el cual estas personas se oponían y se levantaron como una oposición, una guerra contra estos predicadores que hablaban en nombre de Yeshua, hablaban de Yeshua, enseñaban sobre Yeshua. Todo era relacionado al Mesías, Yeshua o Jesús. Pero ¿por qué esta reacción de estas personas? Ahí en el capítulo 5, 17, dice la causa. ¿Ya la encontró? ¿Cuál es? ¿Cuál es la causa? Dice allí, en este libro, que se dio debido a la envidia. Debido a la envidia. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? Porque si quisiéramos hablar, pues ¿qué los discípulos presumían de tradicionalismos? ¿O de qué hablaban ellos? Entonces, ¿envidia de qué? Ellos hablaban de tradicionalismos, tradiciones. ¿De qué hablaban ellos? Hablaban del Talmud,
¿Por qué esa envidia? ¿Hablaban de la Kabbalah? ¿De qué hablaban los discípulos? ¿A qué se debía esa envidia? Cuando vemos esto, uno no deja de preguntarse, ¿por qué esa envidia? Pues, ¿qué estaban diciendo de mal? ¿Qué era lo que no miraban los religiosos en ellos? ¿O qué era lo que miraban los religiosos que no les gustaba en ellos? Permítame un segundo. Ok. Sí, me estaban diciendo que tiene un problema de transmisión. No sé a qué se deba, vuelvo a decir, pero desde el inicio tengo algunas dificultades. No tengo nada abierto, hermano Angelo, y estoy checando, no hay nada abierto, pero no sé a qué se deba este incidente. Mientras se siga escuchando lo bueno. ¿Qué tenían ellos envidia? Una vez más, vuelvo a decir, ¿acaso eran ellos, gracias, los que están ya respondiendo? ¿De qué hablaban ellos? Mire, yo señalaba, hablaban de tradicionalismos, iban predicando, nosotros los judíos hacemos esto, iban enseñando, nosotros los judíos hablamos del Talmud, iban enseñando, nosotros los judíos hablamos de la Kabbalah. ¿De qué iban hablando? ¿En nombre de quién hacían las cosas? En nombre del Mesías Yeshua. Y esto es lo que generaba que las personas que escuchaban a los discípulos encontraban las mismas palabras que en Yeshua. Este enseña con autoridad, no como los líderes religiosos que andan perdidos quién sabe dónde. Pero Yeshua hablaba de su Padre. Hablaba de su confianza que deberían de vaciar las personas en Él, pues Él había sido enviado por su Padre. Era el camino que había puesto para que nosotros nos condujéramos hacia la vida, hacia el Padre. Y la gente se sorprendía. Este es un mensaje más sencillo que lo que nos han enseñado, pero más objetivo. Este mensaje que hace nuestro Señor es diferente. En los discípulos miraban lo mismo. Así es que llega una advertencia. Pero no lo hagas más. Ya no andes enseñando en nombre de ese nombre. Si estoy diciendo entonces que señalábamos, ¿qué enseñaban ellos? Vamos a ver qué enseñaban. Y le voy a pedir, por favor, que usted también me responda. ¿Qué enseñaban ellos? Ahí en el capítulo número 5, en el versículo número 42, a ver qué nos dice. ¿Qué enseñaban ellos? ¿De qué hablaban? ¿De quién hablaban? Vamos a entenderlo porque eso nos va a permitir saber si estamos en el mismo camino. Hace muchos años, les platicaba a ustedes, hace muchos años, allá, pues no, hace unos 15 años por allá, estando en una congregación en El Paso, yo me acuerdo que cuando leía los personajes bíblicos, yo les decía, Señor, y así lo decía, ¿no? Señor, yo quisiera ser como aquellas personas.
comprendo que hay grandes predicadores en el presente, Billy Graham, Gigi Ávila, todo esto, pero yo decía, yo no quiero ser como ellos, hay algo que no me cuadran ellos. Yo quiero ser como aquellos personajes bíblicos. Yo no sabía por qué oraban de aquella forma así. Hasta después logré entender, ¿verdad? Pero yo decía, yo no quiero ser como ellos, Señor. Como los que estoy viendo en el presente. El mensaje es muy diferente. Algo está raro. Nosotros, yo me acuerdo porque lo que buscaba era cómo era la forma antigua, de qué hablaban, qué tenían en su corazón, de qué se habían adoctrinado, enseñado. Yo deseaba ver todo eso, porque lo que yo miraba y miro en el presente, pues dista mucho de lo que dice la Biblia. Algo está raro, Señor. Así es que vean de qué predicaban ellos. Mire, creo que me equivoqué. Está bien. Vamos a ver qué dice. Mire, bien lo que dice en el 5:42. ¿De qué hablaban los discípulos? Y dice ahí, cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Yeshua, Jesús, es el Mesías. ¿Qué era lo que enseñaban? Yeshua es el Mesías. ¿Por qué nunca vemos en las Escrituras que hayan estado enseñando sobre tradicionalismos, sobre Talmud, sobre el tratado de no sé qué, sobre la Kabbalah? ¿Por qué se empeñaban en estar enseñando Yeshua es el Mesías? Y para hacer esta aportación, como dice la hermana Delia, ¿verdad? Sí, hablaban del Mesías. Es que usted ve en el libro de los Hechos que acompasaban los textos bíblicos de los profetas. ¿No escribió mismo David? Y escribió lleno del Espíritu Santo, y entendemos que no se refería a él cuando él decía: no permitirás que yo vea la corrupción, o tu santo vea la corrupción. Y ahí nos dice que los mismos discípulos sabían, ellos estaban hablando de Yeshua. Rey David hablaba del Mesías, y ese Mesías es Yeshua. O sea, iban hablando de que lo que miraban en los profetas, también dice en el libro de los Hechos: ¿qué no nos dijo Moisés, profeta como yo te levantaré? Pues ese es el Mesías, Yeshua. O sea, que todo lo que hablaban era Yeshua, 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 acompañándolo con los pasajes bíblicos. Mira lo que nos decían. Se llenaban el corazón hablando de su maestro. Sin embargo, esto molestaba a los líderes religiosos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿En qué les afectó que él estuviera hablando? Vean lo que dice el siguiente texto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo número 10, y dice lo siguiente. Hechos 4, y dice lo siguiente, el versículo número 10. Déjenme decirles claramente a ustedes, como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. ¿De quién hablaba? Del Mesías. Era su tema, era su gozo, era su forma de estar hablando. El Mesías. Pero demostrando con las escrituras de los apóstoles, perdón, de los profetas, los apóstoles demostraban por medio de las enseñanzas de lo que dice el Tanaj, sabían que se refería a su maestro Yeshua, a su Señor.
Y de eso hablaban y decían, pues no estaba escrito así por nuestros profetas. Pero hoy en día, está hablando como en el mismo escenario bíblico. Hoy en día, algunos que se han convertido al judaísmo ya no hablan del Mesías. Nosotros como judíos, es nuestra responsabilidad hablar del camino que lleve a las personas al Padre. No es nuestra responsabilidad, no es nuestra misión estar hablando de tradicionalismos. Es el cuento de nunca acabar. Porque hay una forma de hacerlo según el judaísmo askenazí. Hay otra forma de vestirse según el judaísmo sefardí. Hay otra forma de interpretación del judaísmo ultraortodoxo de cualquiera. Hay otra forma de pensar del judaísmo caraíta. ¿De qué nos mandó a hablar? ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Dice ahí en el capítulo número 4, versículo 12. En ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Es Yeshua. Porque si algo hicimos como individuos es quebrantar el pacto o no anduvimos en el pacto. Y la forma de resarcir la relación entre el humano y el Creador es a través de un sacrificio, y que este es en la vida de Yeshua. Entonces, ¿por qué hay personas que han caído ante esta guerra silenciosa? No hables. Nosotros los judíos hablamos del Talmud, de la Kabbalah, nosotros hablamos de este otro, de aquello otro, nosotros hablamos de esto. Un judío es esto. Y esta guerra silenciosa, que antes no era así, antes era una guerra violenta, te mandaban a la cárcel por hablar del Mesías, te golpeaban en la cárcel por hablar de Yeshua, te escupían y te faltaban al respeto, te bofeteaban por hablar simple y sencillamente de lo que está usted escuchando en estos textos bíblicos. Hoy en día hasta tal parece que hay personas que les da vergüenza hablar de Yeshua. Y mejor vamos a hablar de los misterios de los judíos, de la sapiencia judía, de los grandes hombres, de los grandes intelectuales judíos. Mientras que nuestros discípulos o los discípulos de Yeshua sabían que no había algo más grande que lo que acababan de estar enseñando, Yeshua. Yeshua es la causa por la que existimos, la causa por la que hablamos. Fíjense lo que le voy a preguntar. Fíjense, ¿cómo miraban estos opresores, estos líderes religiosos? No todos, Estamos hablando de estos que estaban señalando. Seamos concretos. No todos. Hay uno que está aquí más adelante que es Gamaliel, que piensa diferente. Pero había una tendencia de rechazar a todo aquel que hablara de Yeshua. Yo le voy a dar una pregunta. ¿Cómo miraban los líderes religiosos a estos que estaban hablando del Mesías? Y mire, porque se va a dar cuenta que todavía hoy en día estamos igual, ¿Cómo miraban a estos simples pescadores?
simples trabajadores. Yo le voy a pedir que usted descubra la respuesta allí en ese capítulo. Capítulo 4, versículo número 13. ¿Cómo lo miraban a los discípulos? Vea este versículo que está aquí. ¿Cómo miraban? Y vea lo que dice. Los miembros del concilio quedaban asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. Imagínense. Ellos los miraban como algo diferente. Estos no tienen preparación en las escrituras. ¿Será cierto? O según la percepción de ellos, o se los voy a poner más fácil. ¿Será que ellos nunca los vieron en las escuelas rabínicas de ellos? Para el tiempo de Yeshua había dos corrientes de interpretación muy fuertes. Dos interpretaciones bíblicas muy fuertes. Usted las relaciona más por el concepto para no irnos más a saturarlos de información. A los fariseos y los saduceos. Dos corrientes. Cada una tenía sus escuelas interpretativas. Cada una tenía, se llama en hebreo, una yeshiva, una escuela interpretativa, sus centros de estudio. Allí se educaban para ser maestros del fariseísmo, como lo fue Pablo también, que estuvo estudiando, o para ser saduceo entre estos grupos religiosos. Estos no los vieron con ellos. Así es que asumieron que estas personas eran simples del vulgo, del común, y que no tenían ninguna preparación de las escrituras según la interpretación de ellos. Vamos a ponerlo de esta manera. Obviamente los que los estaban acusando habían tenido una formación teológica o doctrinal en uno de estos dos grupos respectivos, fariseo o saduceo. Venían de alguna escuela de esta interpretación. Estos que señalaban podrían decir, nuestros maestros nos enseñaron, haciendo alusión de que tuvieron una escuela. Saduceos o fariseos podrían decir, tenían una interpretación, cada uno. ¿Que los discípulos no tuvieron maestro? A ver, una vez más. ¿Que los discípulos no tenían maestro? Porque podemos decir a la luz de los años. Fíjense, a la luz de los años. No hay mejor judío conocido que Yeshua o Jesús. No hay nadie conocido en el mundo como nuestro gran Señor Yeshua o Jesús. No hay otro maestro. Hay maestros de renombre, pero no hay nadie que supere en conocimiento global como el gran Señor que servimos. No hay nadie, hermano. Pero por tristeza, o por extraño que parezca, hoy en día esta guerra silenciosa está haciendo que personas ya no hablen de Yeshua. Ya entendiste la ley, ya te convertiste al judaísmo, ya eres judío. Nosotros los judíos hablamos de estos libros. Un verdadero judío debe de vestir así. Un verdadero judío debe... ¿Quién nos mandó andar enseñando semejantes sandeces? Es que los maestros, los sabios, los jajamín, los grandes rabinos, pues con todo respeto, ninguno de ellos le llega al talón a nuestro gran maestro Yeshua. Ninguno.
Ninguno. Ninguno de nuestros más grandes profetas, llámese Moisés, llámese David, Isaías, Daniel, Ezequiel, ninguno le llega a la estatura de nuestro Maestro y Señor Yeshua. Ninguno, hermano. Todos ellos hablaban en torno al que venía, indagaban acerca de cuándo sería la venida de ese ungido especial. Deseaban verlo. Pero hoy los sabios desean ocultarlo. Y esto es penoso. Esto es penoso. Hoy está mucha gente cayendo ante esta guerra silenciosa. Está cayendo. Porque en vez de estar hablando de su Señor, de las Escrituras, están agarrando el tiempo en transmisiones de hablar de otras fuentes que ni siquiera vienen en la Biblia. Ni siquiera. Vea usted la cantidad de palabras que hablaban los discípulos y cuente cuántas veces hablaban de Yeshua. ¿Y usted no encuentra? Que Pedro se haya puesto ahí de pie, déjeme comprenderle los misterios de la Kabbalah, para que ustedes comprendan la verdadera persona de Mashiach. Y Dios mío, es terrible la cantidad de personas que han caído en esta guerra silenciosa. Nosotros tenemos que confiar en nuestro gran Señor. Y así como los discípulos, tenemos que vivir alimentándonos de nuestro Señor. Mire, yo les hacía una pregunta. ¿Qué acaso ellos no tuvieron un maestro? Si los líderes religiosos tuvieron un maestro o una escuela, ¿acaso los discípulos de Yeshua? Pues para que tengan el título de discípulos es porque hay un maestro. Luego entonces, ¿acaso no tuvieron el más grande maestro? Que por cierto, usted lo ve en los evangelios, era darles uno tras otra lecciones de la forma errónea en que interpretaban la Biblia. Que hasta les decía, ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras. ¿No le dijo esto a los saduceos? Ustedes ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Porque cuando la persona empieza a desviarse y ya no tiene como autoridad las Sagradas Escrituras y que tiene la autoridad otros libros, entonces va a ignorar las Sagradas Escrituras. Y Yeshua les puso una arrastrada cada rato, ¿verdad? Pero a cada rato. Iban y lo provocaban, muéstranos milagros. Iban y lo provocaban, haz lo siguiente. Y les ponía una arrastrada. Yo no sé cómo no entendieron que sus maestros de estos líderes religiosos, sus maestros no eran tan buenos como el gran maestro Yeshua. Mejor Gamaliel. Gamaliel, cuando iban a golpear una vez más a los discípulos de Yeshua, mejor Gamaliel reaccionó. Digo, no. Dice, no vaya a ser, si esto es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Uno de los judíos de la época, al ver lo que estaba haciendo con los discípulos, dijo, no, yo no me meto en esto, no hagamos esto, no va a ser que estemos peleando contra Dios. Si esto no es de Dios, se va a apagar. Y hasta da nombre. Allá anda un falso que se dijo que era alguien importante, ¿y qué pasó? Nada. Luego se levantó otro falso diciendo que también era un importante, ¿qué pasó? Murió, nada. Si estos hablan de uno tal que vivió y que murió y que no sé qué, si esto no es de Dios, no va a pasar nada.
Pero mire cuántos años han transcurrido y es el mensaje más importante en el mundo. Tu pecador, desea a Dios que te arrepientas y ha puesto el camino, ha puesto a Yeshua como el sacrificio perfecto que requiere la ley de Dios para perdón y expiación de los pecados. ¿Quieres llegar al Padre? Es por Yeshua. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser que Dios trate contigo? Es por Yeshua. Todo lo ha constituido a él, como el heredero de todo. Le ha entregado todo en sus manos. Él es nuestro Señor. Servimos a nuestro Señor. Somos más que bendecidos de decir, Él es nuestro Señor. Pero hoy parece que hay personas que antes que conocieron a Yeshua, ahora están terriblemente derribados en esta guerra silenciosa. Y ya no hablan de su Maestro, del gran Señor al que hemos sido asignados. Hoy les da pena, les da vergüenza. ¿De quién nos manda hablar Dios? ¿En qué radica la mejor sabiduría del pueblo? ¿En tradicionalismos? ¿En comentaristas sabios, dizque quién sabe qué doctrinales? ¿Ve el peligro? ¿Ve cuánta gente está cayendo en esta guerra silenciosa? Dice la hermana Wendy, se sintieron débiles ante tanta verdad del poder de Yeshua porque Él era el Hijo de Dios. Amén. Los veían como nada porque sentían que tenían el poder y no creyeron en Yeshua. Era el Mesías. Y cuando vieron tantos milagros se sintieron débiles ante tanto poder. Mire, cuando vemos lo que hacían los discípulos, lejos de como estos falsos profetas que se levantan, que quieren toda la gloria para sí mismos, lejos era, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros no hicimos nada. Eso lo hizo Dios por medio del Mesías Yeshua, que ha querido glorificar el nombre de Yeshua. Nosotros no, es el nombre de Yeshua. Nosotros no, pero ya ve que como hay tanto miserable ladrón. Vamos a ir a ver este último versículo. Está ubicado en la carta a Timoteo, primera carta, capítulo 6. Vamos a ver qué dice. Dice, lamentablemente no se nos fue por YouTube también. A ver si puedo de alguna manera rescatar este video en Facebook y subirlo a YouTube. Vamos a ver qué dice en la carta a Timoteo, primera carta, capítulo 6, y vamos a leer el versículo número 3 en adelante. Dice lo siguiente. Déjenme ver. Voy a ver versiones diferentes. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo número 3. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Yeshua el Mesías, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Ups. Esto provoca discusiones
que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Cómo ve esto? Esta versión es algo interesante, ¿no? Vamos a ver ahora. Voy a ver qué dice la versión internacional. Dice la versión internacional: si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Yeshua, Mesías, y de la doctrina que se ciña a la verdad o a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y finalizo con la Reina Valera 60. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías o Jesús el Cristo, así vienen estas versiones, y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no te conformas a nada de esto, estás envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales personas, apártate de los tales. Si alguien no te enseña lo que dice Yeshua, si alguien no te dice y no te lleva a Yeshua, si alguien te quiere llevar a otras fuentes de autoridad, apártate de ellos. No saben nada, son ignorantes y lo hacen con situaciones diferentes, por dinero. Soy el hermano Castañeda. Ya son las 10:58. Espero que usted haya comprendido de qué hablaban los discípulos. Y mire, ahora sí pasa. Si tú no estuviste en la yeshiva de la escuela rabínica tal, tú no eres un verdadero, tú no entiendes. Tú eres del vulgo del pueblo, tú no entiendes. Pero cuando usted les expone la palabra de Dios expuesta a través de Yeshua, no saben ni qué responder. Soy el hermano Castañeda. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Shalom. Gracias por habernos acompañado. No olvide registrarse en nuestras redes sociales. Lo esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom. Yeberejeja Adonai Veishmereja, Yaer Adonai panav leja vihuneja, Isa Adonai panav leja veyasem leja. Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que el Eterno levante su rostro sobre ti y te dé paz. Bien, antes de despedirme, ¿verdad? Antes de irnos, déjenme ver. Antes de irnos, ahí usted ve lo que dice Mari sobre su suegro, sigue grave. Él es el señor Lucas.